buenas noches. Cualquier investigador criminal confía en la ciencia para resolver un misterio. Pero, ¿qué sucede si las pruebas que se aportan no tienen una explicación lógica? ¿Estamos ante un fenómeno real o es el producto de un engaño urdido mediante técnicas que desconocemos? Hoy, el Rastro del Misterio aborda uno de los mayores enigmas del cristianismo, el de la Sábana Santa de Turín. Un sudario que para muchos fue utilizado para cubrir el cuerpo de Jesucristo tras su crucifixión. La Iglesia y la ciencia llevan años debatiendo sobre la autenticidad de la reliquia más estudiada. ¿Es cierto que la imagen solo se pudo formar si Jesús sobrevivió a la cruz? ¿O se trata de la primera fotografía de la historia? Javier Sierra, el mayor investigador de enigmas de nuestro país, responde esta noche a todas estas cuestiones y recrea un enterramiento de la época, utilizando los mismos aceites con los que embalsamaron a Jesucristo. Ahora vamos a descubrir detalles nunca revelados del mayor misterio del cristianismo. Varón adulto, desnudo, barbado, 1,80 m de altura, 75 kilos de peso, complexión atlética. Un rostro repleto de contusiones, muy castigado, excoriaciones en ambas mejillas. Más de 120 laceraciones en espalda, piernas y hombros. Carpo derecho atravesado por objeto punzante, posiblemente un clavo de 18 centímetros. Herida incisa en el costado, elíptica, causada por arma blanca que entró por el pulmón derecho y alcanzó el corazón. Los que dicen que es el sudario que envolvió el cuerpo de Jesús de Nazaret sostienen que ningún artista pudo realizar una réplica tan detallada de la pasión. Otros tienen dudas razonables. ¿Quién puede abrirnos el arca secreta? Javier Sierra, el escritor español de mayor éxito internacional con más de 20 años de experiencia investigando el misterio. No solo conoce las teorías y fundamentos que explican los grandes enigmas de la historia. En el arca secreta las pone a prueba en el laboratorio. La Sábana Santa de Turín es la reliquia cristiana más estudiada de todos los tiempos. Algunos la llaman el quinto evangelio, porque en sus pliegues, científicos e historiadores han descubierto detalles de la pasión de Cristo que complementan lo que nos dicen los evangelios. Sin embargo, su verdadero enigma es cómo se formó la imagen que muestra. Si abre con nosotros el arca secreta, descubrirá una nueva forma de entender este misterio. ¿Es una ingeniosa obra de arte o una imagen producida por un cuerpo humano? Hoy comprobaremos 3 importantes hipótesis que intentan explicar el origen de la Sábana Santa. Primera hipótesis, recreamos un enterramiento utilizando los mismos aceites con que embalsamaron a Jesucristo. Trataremos también de verificar una insólita teoría forense. La imagen de la Sábana Santa solo pudo formarse si Jesús sobrevivió a la cruz. Segunda hipótesis, utilizando exclusivamente tecnología medieval, vamos a demostrar que la Sábana Santa podría ser la primera fotografía de la historia. Y por último realizaremos un experimento inédito, combinando 2 técnicas que ya se conocían en la Edad Media para obtener imágenes, el bajorrelieve y el ácido sulfúrico. Hoy, en el Arca Secreta, tratamos de resolver con nuestros experimentos uno de los grandes enigmas de la historia. ¿Quién es el hombre que fabricó la Sábana Santa? El pionero de la fotografía italiana Secondo Pia llegó hasta la Catedral de Turín para fotografiar la reliquia de la Sábana Santa. Lo hizo con un aparato de su invención, este de aquí, y con él obtuvo los primeros negativos fotográficos de la historia de esta reliquia. Cuando reveló su trabajo en el laboratorio, se quedó de una pieza. Había descubierto que la imagen de la Sábana Santa se comportaba como un negativo fotográfico. Creía haber visto por primera vez en la historia el verdadero rostro de Jesús de Nazaret. Estos son Jumper y Jackson, 2 científicos de las Fuerzas Aéreas Americanas. En 1977 sometieron unas fotografías de la Sábana Santa al analizador de imágenes VP-8, que había sido utilizado con éxito por la NASA para explorar informáticamente la superficie de Marte.
Jumper y Jackson llegaron a la conclusión de que la imagen de la sábana santa tiene información tridimensional y decidieron crear el STURP, un proyecto científico para el estudio del sudario de Turín. En 1978 se permitió al STURP acceder al sudario durante 120 horas consecutivas. Su conclusión principal fue que la imagen se formó como resultado de una radiación desconocida, con una intensidad altísima pero casi instantánea, emanada del cuerpo que cubría la tela. Uno de los que mejor recuerdan aquel avance es Bruno Barberis, profesor de mecánica de la Universidad de Turín. La imagen es visible porque en ciertas zonas se ha producido un fenómeno químico, probablemente una deshidratación de la celulosa que ha modificado su propio color, aunque sin la intervención de ningún colorante. Hoy, en el Arca Secreta, conoceremos una teoría científica que defiende que la huella de la sábana santa se formó por la energía emitida durante la resurrección de Cristo. Para explicar la formación de la sábana, algunos científicos excluyen de sus teorías la intervención humana. Sostienen que la imagen es el resultado de una radiación intensa, instantánea y de origen desconocido que emanó del cuerpo envuelto en la tela. La impronta de la síndone se debe a una oxidación, una rotura de la cadena del carbono. Ciertos investigadores van aún más lejos y aseguran que la radiación pudo producirse en el momento de la resurrección. Se basan en que la imagen obtenida a través de una gammagrafía ósea de un cuerpo completo se parece vagamente a la síndone. ¿Pero es científicamente posible sostener esta teoría? El cuerpo humano tiene diferentes elementos naturales que son radiactivos, pero fundamentalmente el que más, en mayor concentración y el que más radiación emite es el potasio 40. Si desafiando las leyes de la física atómica, todo el potasio 40 de un cuerpo se desintegrara en un periodo breve, la emisión podría impresionar la imagen del cuerpo en una tela. Si la cantidad de radiación es muy elevada, de fuentes artificiales de mucha actividad, pues podría hacer efectos de tipo quemar algún tejido o quemar cuerpo humano, tejidos humanos o un tejido de tela. Podría producir cosas de ese tipo cuando la actividad es muy grande y el tiempo de contacto pues es considerable. Un contador de radioactividad corporal detecta la presencia de estas sustancias, como el potasio 40. ¿Podría ser esta la fuente de energía que formó la impronta de la sábana santa? Turín, octubre de 1988. Aunque millones de fieles esperan un milagro, el carbono 14 condena a la sábana santa. La ciencia confirma lo que muchos sospechaban. Es una falsificación realizada entre 1260 y 1390. Esta prueba debería ser suficiente para relegar la reliquia al olvido, pero será el origen de una de las más encarnizadas luchas de la fe contra la ciencia. El origen del enigma científico de la sábana santa. La síndone es un lienzo de lino tejido según una técnica llamada sarga de 4 en espiga o espina de pescado. El análisis microscópico de esta tela revela detalles bien interesantes. La tela se presenta en una sola pieza de 436 centímetros de largo por 110 de ancho y 230 gramos por metro cuadrado. Es una tela de gran calidad. Tras una intensa labor de rastreo y para saber exactamente cómo se tejió el lienzo de Turín, ponemos rumbo a Triste, un pequeño pueblo del Pirineo aragonés. Aquí se conserva uno de los pocos telares en Europa que confecciona sus telas siguiendo las técnicas que se empleaban en la antigüedad. Una tela de 4,5 metros de largo por 1,10, 1,20 de ancho con este tipo de tejido y con lino, ¿te atreverías? Claro que sí, porque esto lo hacemos no a diario, pero casi. Marie Noël Bachet y José Granados pusieron en marcha el taller hace 20 años. Hoy son grandes maestros en artesanía textil. Examinando una tela como esta, un experto como usted podría determinar si fue tejida en el siglo I, en el siglo XIII o en el siglo XXI. Es que podría haber sido tejida en los 3 siglos, porque es un ligamento clásico que se ha utilizado en el siglo I y se está utilizando en los telares modernos. Muchos pensamos que
posiblemente no tiene la antigüedad que se le atribuye. Para la primera hipótesis hemos reproducido de la manera más exacta posible el embalsamamiento ritual de Jesús de Nazaret. Para ello nos servimos de los datos que revelan los evangelios. Sabemos que cuando Jesús fue descendido de la cruz, sus discípulos envolvieron su cuerpo en una tela y lo trasladaron a un sepulcro. Allí fue lavado y ungido con aceites según el rito judío. El cuerpo tuvo que ser tratado con una serie de sustancias y la reacción que produjeron esas sustancias con la tela fue la que dio lugar a que se produjera una imagen que solo unas circunstancias muy específicas pudieron producirlo. Miguel Lorente es forense y autor de 42 días, un libro que analiza desde la ciencia médica el proceso de formación de la imagen de la sábana santa. Ese proceso en el siglo I tuvo que ser vivido como un milagro. Los evangelios cuentan que Nicodemo trasladó al sepulcro de Jesús 50 libras de mirra y áloe. Entonces esas 50 libras fueron utilizadas por una parte para lavar, purificar el cuerpo y por otra parte para impregnar y facilitar la conservación, la purificación del cuerpo tras la inhumación. Una vez finalizado el proceso de purificación del cuerpo, se procedió a actuar sobre la sábana, que fue rociada con la sustancia. Posteriormente, esa sábana que estaba, extendida, tuvo que ser plegada sobre su cabeza para colocarlo y envolverlo tanto por la parte posterior como por la parte superior. A principios del siglo XX, Yves Delage intentó explicar la formación de la imagen de la sábana santa partiendo de la base de que había sido el resultado de un proceso natural. Mezclando los aceites con que ungieron a Jesús con los vapores producidos por la descomposición de un cadáver, Delage logró reproducir unas manchas parecidas a las de la síndone. Nació así la teoría vaporigráfica. El doctor Lorente ha dado una vuelta más de tuerca a esta hipótesis. La impronta de la sábana santa solo pudo formarse si Jesús sobrevivió a la cruz. ¿En qué parámetros se basa usted para hacer esta afirmación? Pues básicamente analizando la imagen y las manchas de sangre en dos tipos de parámetros o elementos. Por un lado, la presencia de signos de vitalidad y por otra parte, la ausencia de signos de muerte. Según el estudio forense del doctor Lorente, la sábana santa muestra con toda claridad que cuando lo embalsamaron, Jesús estaba vivo. El cuerpo tuvo que ser lavado, porque si no aparecerían todas las manchas correspondientes a la crucifixión y aparece un cuerpo limpio con manchas de sangre muy delimitadas. Esa ausencia de sangre, y la presencia de signos delimitados de heridas puntuales, pues indica que se produjo un proceso vital que dio lugar a una coagulación y evitó la sanguinación. La cicatrización es un proceso vital. Si Jesús hubiera muerto en la cruz, se habría desangrado al ser enterrado y su sudario presentaría una gran mancha homogénea. Su conclusión forense, por tanto, es que la sábana santa cubrió el cuerpo con vida de Jesús de Nazaret. Esa percepción de suceso milagroso no es incompatible con la existencia de una explicación racional. Y a continuación conoceremos la hipótesis del doctor Lorente para explicar cómo se formó la imagen de la sábana santa. En la cueva donde hemos recreado el embalsamamiento de Jesús sobre un cuerpo bañado en sangre real, el doctor Lorente explica su teoría forense. La impronta del lienzo de Turín solo pudo formarse si Jesús sobrevivió a la cruz. La sábana santa se formó con el tiempo y se trata de una huella biológica de un ser humano impregnado en sustancias orgánicas de diverso tipo. Efectivamente, es una mancha, pero no producida por contacto, sino es una mancha producida por la acumulación de sustancias a raíz de esa reacción y en los lugares donde se ha producido una desestructuración de la fibra. Manchas de sangre, aceites aromáticos, restos de polvo y suciedad. A lo largo de los siglos, todas estas sustancias fueron formando la huella de la síndone. Habremos sido capaces de reproducir en este experimento único una imagen que se asemeje a la sábana santa. Para comprobar las teorías del doctor Lorente, hemos utilizado sobre un cuerpo bañado en sangre los aceites aromáticos con que ungieron a Jesucristo. Posteriormente hemos envejecido la tela en un horno de artesanía. Javier Sierra va a ver por primera vez el resultado.
Este es sin duda nuestro experimento más complejo. Y lo es porque, de ser cierta la teoría vaporigráfica, desconocemos con exactitud las condiciones en las que se produjo la impronta del hombre de la sábana santa para poderlas reproducir en nuestro laboratorio. Lo único que hemos logrado es obtener esta mancha enorme en la que no se aprecian ni el perfil de las piernas, ni de las manos, ni siquiera el contorno del cuerpo y mucho menos todavía los rasgos faciales del hombre de la sábana santa. Nuestro único logro ha sido conseguir marcar el perfil exacto de la cabeza del hombre de la sábana santa. Aparece como en hueco grabado, pero no muestra ninguno de sus rasgos faciales evidentes. Tal vez haya que esperar 2000 años a que la imagen termine emergiendo sobre este lienzo. Pese a que nosotros la hemos envejecido en un horno, no lo hemos conseguido. Lo que todo esto quiere decir es que debemos seguir investigando. Los primeros datos acerca de la existencia de la sábana santa la sitúan en el siglo I de nuestra era. La tradición asegura que los cristianos la mantienen oculta durante siglos. En el año 525 aparecen nuevas pistas que sitúan la tela en el antiguo reino de Edesa. En el año 944, ejércitos bizantinos saquean Edesa, se apoderan del lienzo y lo trasladan a Constantinopla. Allí permanece hasta principios del siglo XIII. Se le rinde allí culto, que se exhibe, que se hacen ostensiones, incluso más o menos podemos reconstruir de qué manera se exhibía la síndone estando allí, suponiendo que la síndone es la misma de Turín. Durante las cruzadas se producen numerosos saqueos de reliquias y la sábana desaparece de Constantinopla. Diversos historiadores apuntan hacia Europa como el nuevo destino. Lo cierto es que hasta la Cuarta Cruzada tenemos noticias de la existencia de la sábana santa y a partir de 1204 desaparece. La historia de la sábana se oscurece durante un siglo y medio, hasta que en 1356 reaparece en Francia, en una iglesia próxima a París. Cuando la síndone aparece en Francia, la propia iglesia declaró que era falsa. De hecho, hay quien dice que se conoce al hombre que la hizo. Incluso el obispo local, que no tenía nada que ver con esto, dijo que era un fraude descarado. En 1389, el obispo de Troyes, escandalizado por el fraude, prohíbe la exhibición de la síndone. Medio siglo más tarde, Margarita de Charny cede el sudario a la Casa de Saboya. Leonardo da Vinci acaba de nacer. En nuestra segunda hipótesis viajamos a Londres para conocer a los escritores Lynn Picknett y Clive Prince. Esta pareja saltó a la fama cuando Dan Brown se inspiró en sus teorías sobre Leonardo para escribir el Código da Vinci. En su libro La sábana santa, Picknett y Prince plantean que el lienzo de Turín es la primera fotografía de la historia. Para demostrarlo, han realizado con éxito sus propias pruebas. Esta es una de las primeras que hicimos. Es una imagen quemada solo de un lado de la tela. Tiene todas esas características especiales que la gente nunca pudo explicar sobre la imagen de la sábana. Incluso han sido capaces de identificar al autor de este fraude medieval. Si estamos en lo correcto, y desde luego creemos que lo estamos, la sábana santa no es solo una obra de Leonardo da Vinci, es una fotografía de Leonardo da Vinci de hace 500 años. Hoy, el arca secreta acepta el reto de Picknett y Prince. Utilizando como ellos exclusivamente tecnología medieval, vamos a demostrar por primera vez en televisión que la sábana santa podría ser una fotografía realizada por Leonardo da Vinci. La primera fotografía obtenida por Secondo Pia en 1898 supuso el primer acercamiento científico a la sábana santa. Tras la primera fotografía de Secondo Pia de 1898, se empezó a pensar que la síndone era un objeto misterioso, imposible de crear y que por tanto tenía que ser algo milagroso y auténtico. Desde entonces, demostrar la autenticidad del lienzo de Turín es el gran caballo de batalla de la sindonología, la ciencia que estudia la síndone,
o sábana santa. Pruebas de polen, análisis fotográficos y estudios de sangre son solo parte de la exhaustiva investigación realizada por los científicos. Solo cuando los investigadores supieron que la sábana tenía las características de un negativo fotográfico, se comenzó a estudiar con los instrumentos científicos existentes a principios del siglo XX. La prueba del carbono 14 realizada por los 3 mejores laboratorios del mundo fue definitiva. La edad que ha resultado alude aproximadamente al 1300, edad que coincide con la edad histórica conocida, ya que esta aparece en 1350 aproximadamente. Sin embargo, lejos de acabar con la polémica, estos resultados pusieron en pie de guerra a los defensores de la autenticidad de la sábana. El problema es ahora de interpretar. La dificultad, sobre todo, es descartar que pueda haber habido fuentes contaminantes, ya sea de tipo químico o biológico, que puedan haber modificado el dato. Que possono aver modificato il dato. El rejuvenecimiento de la tela por factores externos, la poca fiabilidad del proceso de datación o el error intencionado en la captación de muestras. En la guerra del carbono 14, cualquier razón científica valía para desacreditar la prueba. Los laboratorios de Tucson, Oxford y Zurich trabajaron muy seriamente, pero trabajaron sobre muestras que no correspondían al objeto examinado. Una de las más firmes detractoras de la datación de la sábana santa por radiocarbono es María Grazia Siliato, arqueóloga bíblica y escritora. En su castillo de las afueras de Roma sugirió la existencia de una conspiración para desacreditar a la síndone. Para neutralizar esta conspiración, los sindonólogos han buscado pruebas que demuestren la autenticidad científica del sudario de Turín. Uno de sus mejores argumentos es el de los polémicos restos de polen detectados en la sábana. Un paleobiólogo israelí ha encontrado en el Valle del Mar Muerto una planta, la Gundelia turneforti, que crecía únicamente allí y en ningún otro sitio. Es una documentación arqueológica de una importancia que no se puede negar en absoluto. Incluso hay quien ha llegado a ver en los ojos del hombre de la síndone, a partir de las imágenes del VP8, las marcas de 2 monedas romanas acuñadas en tiempos de Jesús. Hipótesis hay muchísimas, estudios se han realizado muchísimos, pero hasta ahora no se ha conseguido un resultado idéntico al que presenta la Sagrada Síndone. Hoy, en el Arca Secreta, uno de nuestros experimentos conseguirá demostrar, sin lugar a dudas, cómo se formó la imagen de la sábana santa. Pero las pruebas que demuestran la autenticidad de la sábana santa chocan con otras evidencias que los sindonólogos evitan en sus investigaciones. La más evidente, las incongruencias de la imagen. Me temo que no hay duda de que es una falsificación. Antes que nada, el hombre de la sábana es de 203 centímetros de altura por el frente, bastante alto, y 208 centímetros por detrás, lo cual es doblemente imposible. El hombre de la síndone se puede medir de 2 maneras. Midiendo la figura de los tobillos a la cabeza, lo que daría una altura de 1,80 m, o tratando de corregir las alteraciones que presenta la postura del hombre de la sábana santa, estirando las rodillas y el cuello. Así medido, este hombre tendría una altura de más de 2 metros. Si Jesús hubiese sido un gigante, creo que se hubiese mencionado en el Nuevo Testamento, y también hubiesen mencionado algo si fuese unos centímetros más alto por detrás que por delante. Efectivamente, las imágenes de frente y de espaldas del hombre de la síndone no terminan de encajar. En general, el hombre es absurdo. El frente no encaja con la espalda. Básicamente es un fraude. Estas anomalías se pueden explicar justificando que la tela de la sábana santa se ha ido modificando con el paso del tiempo, o se deben a un error del artista que creó la reliquia. ¿Fraude o milagro? Lynn Picknett y Clive Prince plantearon en su libro La sábana santa la hipótesis de que la imagen del lienzo de Turín es una falsificación que se llevó a cabo mediante procedimientos fotográficos.
Y la explicación obvia para eso es que si somos conscientes de cuándo la fotografía fue realmente inventada, nos daríamos cuenta de que se comporta como un negativo fotográfico porque lo es. El único obstáculo que tenemos para aceptar eso es que sabemos que la fotografía fue inventada en el siglo XIX y no en el XV. Pero también sabemos que las máquinas voladoras, los submarinos, los paracaídas fueron imaginados por Leonardo en el siglo XV. Su teoría va mucho más allá. Sostienen que detrás de la creación de la imagen se encuentra uno de los más grandes artistas y científicos de todos los tiempos. No solo creemos que la imagen de la sábana santa fue hecha por Leonardo da Vinci, también creemos que es una foto de Leonardo da Vinci, que se usó a sí mismo, su rostro, para el rostro de lo que se supone que es Jesús. Si Leonardo fue el creador de la sábana santa, ¿cómo se las arregló para obtener una imagen fotográfica? Leonardo definitivamente trabajó con la cámara oscura. Fue la primera persona en hacer una descripción científica de la cámara oscura, algo que él llamaba el ojo artificial, y eso puede ser usado para proyectar una imagen en una pantalla. De hecho, eso aparece en los cuadernos de Leonardo, que lo hizo. La historia conocida de la cámara oscura arranca con Aristóteles, el filósofo griego que en el siglo IV antes de nuestra era construyó la primera de la que se tiene noticia. En el siglo XIX, combinada con materiales fotosensibles, la cámara oscura fue definitiva para el desarrollo de la fotografía. Estamos en la ciudad de Sevilla, pero vista desde una óptica muy especial. Esta imagen está tomada desde una cámara oscura que se encuentra en la Torre de los Perdigones. Esto de la cámara oscura es un invento muy antiguo que lo inventó Aristóteles en el siglo IV a.C. y en realidad es el precursor de la fotografía moderna. La cámara oscura es una caja cerrada que a través de un agujero permite la proyección de una imagen invertida del exterior sobre una superficie interior. En lo alto de la torre, a oscuras, y mediante un sistema de lentes que permite aumentar o disminuir el tamaño de la imagen, se proyecta en color, en movimiento y en tiempo real una panorámica de la ciudad sobre una pantalla. ¿Qué paso hay que dar para que esto se convierta en fotografía? Porque esto no es una foto, aunque lo parezca. Parece una foto, pero el paso que falta es lo que es el soporte de la foto. Si tú pones un papel fotosensible, ahí la imagen sí que se queda ya pegada y eso que es la foto actual. ¿Qué otros personajes históricos se cree que utilizaron la cámara oscura? Hombre, el más famoso aparte de Aristóteles fue Leonardo da Vinci. Al igual que Leonardo, grandes artistas del Renacimiento experimentaron con la cámara oscura. De la mano de Pignet y Prince, visitamos en la National Gallery de Londres Los Embajadores, de Holbein, un cuadro fechado en 1533, 14 años después de la muerte de Leonardo. ¿Qué es esa mancha en mitad del cuadro? Eso es lo más interesante. Si lo miras de frente parece nada, solo una mancha extraña. Pero si lo miras en un ángulo de 27 grados, verás lo que supuestamente es. Se vuelve muy claro. Es un cráneo. Lo único que tuvo que hacer Holbein fue colocar la calavera delante de una cámara oscura, desplazar el lienzo en diagonal hasta encontrar la postura fantasmagórica del cuadro y calcarlo sin perder la proporción. Holbein y otros artistas experimentaron con la cámara oscura, pero ¿sabemos hasta dónde se atrevieron a llegar? ¿Es posible que a alguno de estos artistas se le ocurriese colocar ante la imagen proyectada un lienzo impregnado de alguna sustancia fotosensible? Leonardo describió, construyó y utilizó una cámara oscura. Pero aún le faltaba la película, el soporte para conseguir una imagen fotográfica. Cuando empiezas a investigar, te das cuenta de que hay muchas sustancias muy comunes, que son sensibles a la luz y que pueden ser utilizadas para producir formas primitivas de imágenes fotográficas. Algunas de estas sustancias sensibles a la luz, válidas para crear una imagen fotográfica, eran conocidas y utilizadas por los alquimistas desde principios de la Edad Media. El bicromato de amonio se puede establecer que se empezó a utilizar en Europa desde principios de la Baja Edad Media. El sulfato de plata aproximadamente se empezó a utilizar en Europa y a conocerse desde, yo calculo, siglo XII, siglo XIII de nuestra era. El nitrato de plata es otra sustancia fotosensible, empleada desde la antigüedad como cicatrizante.
Era conocido y utilizado por Paracelso, médico y alquimista contemporáneo de Leonardo. El nitrato de plata se conoce aproximadamente desde principios de la Edad Media, cuando los alquimistas árabes empiezan a introducir el uso de estas sustancias químicas en la práctica habitual diaria. Sabemos que Leonardo fue inventor y alquimista. Eso le coloca en la posición ideal para experimentar con la cámara oscura y las sustancias fotosensibles. ¿Pero lo hizo? Esta es la fotografía más antigua que se ha conservado. La realizó Joseph Nicéphore Niepce en 1826. Para ello, colocó frente a la imagen de la cámara oscura un papel impregnado con sales de plata sensibles a la luz, que le sirvió como película. Esta es la versión oficial que sostiene la historia. Sin embargo, sabemos que los alquimistas del Renacimiento ya conocían sustancias fotosensibles y la cámara oscura. Es muy sorprendente que la fotografía no fuera inventada en el Renacimiento. Debería haberlo sido. Ya todo estaba ahí, listo para ser creado. Pero la Iglesia bloqueaba cualquiera de estos inventos. La fotografía, tal como la conocemos, debería tener 200 o 300 años más de los que tiene. El esplendor de la alquimia en la Europa moderna llevó a los monarcas de todas las cortes europeas a financiar experimentos alquímicos. El ejemplo más cercano que tenemos aquí en España es el de Felipe II, que tuvo uno de los más importantes laboratorios alquímicos de destilación muy cerquita de Madrid, en el Escorial. El Escorial, uno de los laboratorios alquímicos más importantes de la cristiandad, guarda un nuevo misterio relacionado con la cámara oscura, las sustancias fotosensibles y la alquimia. Dos óleos en blanco y negro del siglo XVI. Resulta muy curioso la técnica utilizada para pintar estos cuadros 3 siglos antes de que se inventase la fotografía y 3 siglos antes de que tuviésemos el concepto que a día de hoy tenemos del blanco y negro. El fotógrafo Cuco Urdangaray lo tiene claro. Existen testimonios escritos que confirman que un siglo antes de la fotografía de Niepce se realizaron varias pruebas fallidas que no pudieron fijar las imágenes. Las investigaciones llegaron a buen término porque se mejoraron ciertas técnicas, pero hasta el 1822 nunca se logró conseguir un soporte que nos mantuviese la imagen en el tiempo. Si la sábana santa es una fotografía, ¿cómo se fijó el negativo en la tela? Enseguida lo sabremos. La hipótesis de que Leonardo fue el autor de la sábana santa siempre ha levantado agrias polémicas. Ante el aluvión de críticas, Picnet y Prince siguen aportando pruebas. Una de ellas es el Salvator Mundi, un cuadro de Leonardo. ¿Cómo es posible que Leonardo conociese las medidas antropométricas exactas del hombre de la síndone? ¿Es casualidad o es otra prueba que señala a Leonardo como creador de la sábana santa? Otra de las teorías de Picnet y Prince sostiene que Leonardo da Vinci formaba parte de una conspiración herética que tenía como objetivo dejar constancia en las obras de arte de creencias ajenas a la Iglesia Católica. ¿Hay alguna evidencia de que Leonardo perteneciese a un movimiento herético? Sí, bastantes. En muchos de sus trabajos, de hecho, no en esta versión de la Virgen de las Rocas, sino en la que está en el Louvre, que tiene imágenes muy claras sobre el juanismo, que es la creencia de Leonardo que elevó la figura de Juan Bautista sobre Jesús todo lo que pudo. El juanismo era una doctrina gnóstica basada en las enseñanzas secretas de Juan el Bautista, a quien se consideraba superior al propio Jesucristo. De hecho, Javier, esta es la versión política o religiosamente correcta de la Virgen de las Rocas. En efecto, existe una versión anterior de la Virgen de las Rocas que se conserva en el Museo del Louvre. En esta, los personajes están colocados de una manera muy diferente. Tienes a Juan Bautista señalando a Jesús, que está en una posición de sumisión ante Juan, y esa es una pintura juanista pura. Otro hecho significativo en la obra de Leonardo es que se autorretrató en la Última Cena como Judas Tadeo, uno de los apóstoles que dan la espalda a Jesús. Si Leonardo dejó estas pruebas de las creencias juanistas en sus obras de arte, podríamos encontrar en la sábana santa alguna manifestación que la relacionase con esta herejía.
Como sabemos, Juan Bautista fue decapitado y la cabeza de la imagen está muy separada del resto del cuerpo. Hay una línea en la imagen aquí. De hecho, creemos que es una imagen compuesta. El cuerpo y la espalda son de un hombre crucificado, quizás de alguna de sus investigaciones anatómicas. Y el rostro se creó por separado, por lo que no encaja del todo. ¿Es esta marca un indicio juanista? ¿Pertenecen el cuerpo y el rostro a dos personas diferentes? ¿De quién es entonces el rostro de la sábana santa? Si estamos en lo correcto, y desde luego creemos que lo estamos, la sábana santa no es solo una obra de Leonardo da Vinci, es una fotografía del propio Leonardo da Vinci de hace 500 años. Una broma siniestra. Si lo que dicen Pignet y Prince es cierto, Leonardo no solo fue el autor de la sábana santa, se atrevió a desafiar la autoridad del Papa presentando su propio rostro ante los católicos para que le venerasen. ¿Es posible que este sea el rostro de Leonardo da Vinci? Hoy, en el Arca Secreta, utilizando exclusivamente tecnología medieval, vamos a demostrar por primera vez en televisión que la sábana santa podría ser la primera fotografía de la historia, realizada por Leonardo da Vinci. 1492 es el año definitivo en la historia de la sábana. Según la hipótesis de Pignet y Prince, fue entonces cuando el Papa Inocencio VIII encargó a Leonardo da Vinci la elaboración de la reliquia definitiva, la actual síndone de Turín. En 1453, Margarita de Charny había cedido la sábana al duque de Saboya. Lo interesante es que la familia Saboya crió la sábana francesa y entonces desapareció durante unas décadas. Y de repente la sábana apareció y fue expuesta en Vercelli. En efecto, en Vercelli, cerca de Milán, hubo una exposición pública del sudario el Viernes Santo de 1494. Nosotros afirmamos que ya era otra sábana que aparece con una misteriosa imagen, y nosotros creemos que era una sustitución, la de Leonardo. Poco después, en 1506, la sábana queda expuesta en la iglesia de Chambéry. Hay constancia documental de que en 1532 sufre un terrible incendio. Algunas gotas de plata derretida de la urna que la custodia atraviesan diversos estratos plegados de lino. Y estos son los recortes de Chambéry, ¿verdad? Sí, los remiendos de Chambéry, del incendio, y esto de fuera es la ceniza que cayó. Pero lo que es interesantísimo son estos 4 signos que pertenecen a otro incendio mucho más antiguo y que se han reproducido en una imagen de la síndone realizada en Constantinopla en torno al año 1000. El lienzo se salva de las llamas y se empieza a hablar de milagro. La leyenda corre como la pólvora por toda Europa. La síndone se convierte en el objeto más preciado de la cristiandad. No olvidemos que los papas eran con frecuencia corruptos e Inocencio VIII no era particularmente inocente, era de hecho uno de los papas más corruptos. Era la cúspide del fervor por las reliquias. Cada ciudad grande tenía sus propias reliquias que atraía gente y fieles y obtenía dinero de ellos. Y el Vaticano, por supuesto, tenía que tener la suya. Y la más grande sería la milagrosa imagen del mismo Jesús, la única imagen de Jesús. En 1694, la síndone queda definitivamente instalada en la Catedral de Turín. Allí, siglos después, sufre otro devastador incendio. Milagrosamente, la sábana vuelve a salvarse de las llamas. El Papa Juan Pablo II visita la reliquia y la reconoce como objeto sagrado. He visto al Papa cómo está delante de la síndone, cómo estaba Juan Pablo II, cómo ha estado Benedicto XVI. Entonces, ¿tú crees, será o no será cierto que sea la sábana que envolvió a Cristo?
En Italia arranca la investigación de nuestra última hipótesis. Luigi Garlaschelli, investigador y profesor de la Universidad de Pavía, no tiene ninguna duda. La sábana santa es un antiguo fraude. Su principal argumento es que un cuerpo humano deja sobre la sábana una huella completamente diferente a la del sudario de Turín. Para comprobarlo, basta con pintar a una persona de un color rojo viscoso y apoyar sobre ella una tela muy estirada. La imagen que se obtiene así está completamente deformada. Sobre todo el rostro es casi irreconocible porque la cara es muy redonda y por tanto produce una deformación mucho mayor. Pero profesor, esto no se parece en nada a la síndrome de Turín. No, de hecho esta es la prueba de que un verdadero cuerpo con una verdadera sábana deja una huella completamente diferente a la síndrome. La síndrome es demasiado hermosa para ser verdadera. Cuando un cuerpo humano deja una huella impresa sobre una sábana, aparecen aberraciones geométricas inevitables que producen una imagen desfigurada. El profesor Garlaschelli ha realizado diversas pruebas apoyando una sábana sobre un cuerpo pintado de un color rojo viscoso. Yo he realizado una prueba sobre mi propia cara, por ejemplo, pintando mi cara de rojo y apoyando luego una tela, y he obtenido una máscara irreconocible. Esta es la nariz, estos dos bigotes y está la barba, pero está completamente deformado. Por tanto, yo creo que sobre el rostro de la síndrome se ha estado utilizando el bajorrelieve de un rostro humano. Sus investigaciones le han llevado a considerar la posibilidad de que el artista de la síndrome hubiese utilizado un bajorrelieve y polvo color ocre para conseguir una imagen negativa, difuminada, tridimensional, superficial y con efecto de trama. Creo que el artista ha utilizado un cuerpo o un bajorrelieve, lo ha apoyado sobre una tela y después ha frotado esa tela con polvo color ocre. Quedan pequeños restos del ocre que han sido encontrados e identificados. Ocre y cinabrio como colorante rojo. Pero ningún análisis ha encontrado esos rastros de ocre. Sí, claro que se han encontrado esos restos de ocre. ¿Son restos de ocre o de sangre? La composición de las manchas de la sábana santa sigue siendo un tema controvertido. Walter Macron, miembro del STURP, analizó al microscopio unas muestras del tejido de la sábana y concluyó que las manchas rojas no eran sangre, sino una mezcla de témperas rojo-ocre y bermellón. Los sindonólogos se apresuraron a desacreditar los estudios de Macron y a buscar una explicación para los restos de pintura. Es como si alguien con las manos sucias de pintura hubiese tocado el borde. En algunos puntos, poquísimos. Y se trata de los pintores que en la Edad Media reproducían las síndromes. Por su parte, el químico Alan Adler identificó sangre de tipo AB en las manchas. Y poco después, el doctor John Heller detectó la presencia de hierro, hematina, bilirrubina y albúmina. Es sangre. Sangre humana. Sangre entera. Sangre o pigmento. ¿Es la sábana santa, como defiende la profesora Siliato, el verdadero sudario de Jesús? ¿O como sostiene el profesor Garlaschelli, un elaborado fraude? Juan Manuel Miñarro, catedrático de escultura de la Facultad de Bellas Artes de Sevilla, ha realizado una reproducción tridimensional del hombre de la síndrome. Su trabajo le permite afirmar que la sábana santa podría ser la prueba de la existencia de Jesús de Nazaret. Lógicamente coinciden todas esas características con la representación iconográfica del personaje Jesús de Nazaret desde el punto de vista de lo que los evangelios nos han contado y nos han narrado siempre. La experiencia del profesor Miñarro le convierte en la persona ideal para intentar reproducir la imagen de la síndrome usando ácido sulfúrico y un bajorrelieve. Si utilizáramos ácido, ¿qué ocurriría? Bueno, evidentemente podamos conseguir algo parecido a una chamuscadura, lo que a nivel experimental puede servirnos para comparar eso con el efecto que tiene la impronta de la síndrome. La imagen de la sábana santa presenta unas características muy especiales. En 1978, el STURP expuso la síndrome a radiación ultravioleta. Como era de esperar,
Las chamuscaduras del incendio de Chambéry resultaron fluorescentes. Sin embargo, la imagen arrojó un resultado sorprendente. La imagen no tenía ningún tipo de fluorescencia. Por lo tanto, una chamuscadura no es. El experimento que hemos planteado es muy sencillo. Se trata de probar la técnica del bajorrelieve aplicando una capa de ácido sulfúrico sobre el testigo de forma. Experimentar, ver si la transformación química puede dar unas marcas compatibles hasta cierto punto con la síndone. El ácido sulfúrico en la Edad Media también se conocía como vitriolo, ¿verdad? Vitriolo. Pero vamos a preparar la solución. En primer lugar, comprobamos la capacidad del vitriolo para quemar el tejido. Para ello se rebaja el ácido sulfúrico con agua y se deja caer unas gotas de la mezcla sobre la tela, controlando la dosis exacta que se necesita para el experimento final. Una vez obtenida la mezcla adecuada, el profesor Miñarro unta el bajorrelieve con el ácido sulfúrico. Esto aplicado a la sábana santa, que es una tela de 4 metros con un varón en su anverso y su reverso, sería un trabajo impro. Tremendo. Y aparte de eso, habría que ver si después nos iba a dar los valores que de hecho tiene la imagen sindónica, el esfumato, el claroscuro, la diferencia entre saliente y entrante, etcétera, ¿no? Porque claro, de esa manera todos los puntos de relieve tendrían la misma intensidad en función de que estamos apretando sobre cada punto. Hay una forma vaga. Y es un negativo, además. Esto no lo ha hecho nadie nunca. Esto es un experimento verdaderamente interesante y nos ayuda a comprender la latencia de una imagen provocada por una impronta. No hay deformación, es otra cosa que es interesante. No hay deformación, ¿por qué? Porque hemos utilizado un bajorrelieve. Al aplicar ácido sulfúrico sobre un bajorrelieve, hemos obtenido una impronta sorprendente. El objetivo ahora es ver qué ocurre cuando se aplica esta misma técnica con un testigo de forma tridimensional. Aquí tenemos las 3 dimensiones reales. Esto quiere decir que un modelo de estampación, un modelo de contacto, conllevará que la impronta se vea transformada y deformada por expansión. Lo que veo es que respeta todas las características casi de la pasión de Cristo, ¿no? Incluyendo el golpe en la cara. La nariz tiene una rotura del cartílago nasal. Ya lo tenemos impregnado. Y ahora aplicaríamos este auténtico sudario casi de tela sobre el rostro. Aquí tenemos ya el primer problema de las 3 dimensiones, que cuando aplicamos por un lado se nos levanta por otro y que efectivamente es difícil que todos los entrantes se queden perfectamente dibujados porque la tela, si la utilizaron en una costumbre funeraria, lo que hicieron fue cubrir el cuerpo, no pegarle la tela a la carne. Vamos a ver el resultado. Bueno, tenemos algo que evidentemente está deformado, claro. Vemos que, por ejemplo, hay una serie de cosas que nos da una idea de imagen, una idea de impronta, que es compatible, la verdad, con la morfología de un rostro humano, pero que evidentemente pues, nos salió mejor el experimento cuando se trataba de un bajorrelieve, cuando era, incluso en este caso, el negativo de un bajorrelieve, nos salió mucho más parecido a la imagen sindónica que este experimento. Las diversas quemaduras que existen sobre la sábana santa reaccionan a la luz ultravioleta, a la luz negra, como cualquier otra chamuscadura. Sin embargo, la efigie grabada del hombre de la sábana santa no. ¿Qué ocurrirá con la tela a la que hemos sometido a un tratamiento de ácido sulfúrico? La tela tratada por el profesor Miñarro, sometida a la luz negra o luz ultravioleta, indica claramente el efecto de una chamuscadura. El resultado es tan dispar respecto a la sábana santa que podemos concluir con toda certeza que la huella del hombre de la síndone no fue producida por la quemazón de un ácido. Según Picknett y Prince, Leonardo unió con éxito la cámara oscura y los materiales fotosensibles conocidos en su época para crear la imagen de la sábana santa, una actividad muy peligrosa en los tiempos más atroces de la Inquisición. Hay científicos de la época de Leonardo y después de la época de Leonardo que experimentaron con la proyección de imágenes y fueron acusados de brujería, lo que era un asunto muy serio en esos días. Pero según los investigadores británicos, Leonardo podría haber dejado por escrito sus hallazgos.
Poco tiempo después de su muerte, la Casa Saboya envió un emisario a la persona que tenía los cuadernos de Leonardo y le dijo: ¿podemos comprar este? Era uno en particular, no sabemos cuál era, pero sacaron este cuaderno y al instante se perdió, se puso en la biblioteca y desapareció. Y me pregunto qué había en él. Quizás con toda certeza fuese sobre la sábana. Con cuadernos o sin ellos, y para resolver las dudas que plantea el origen fotográfico de la sábana santa, Pignet y Prince llevaron a cabo un experimento revelador. Nos propusimos crear una imagen con todas las características de la sábana santa, usando materiales y tecnología que estuviesen al alcance de Leonardo, solo para probar esta posibilidad. Utilizando una cámara oscura rudimentaria, combinada con sustancias fotosensibles al alcance de los alquimistas desde el siglo XIII, Pignet y Prince obtuvieron un resultado espectacular. Os enseño un par de las que hicimos. Esta es una de las primeras que hicimos. Es una imagen quemada solo de un lado de la tela. Tiene todas esas características especiales que la gente nunca pudo explicar sobre la imagen de la sábana. Eso no prueba que Leonardo la hiciera, prueba que pudo haberla hecho y prueba que nosotros lo hicimos. Para demostrar si Leonardo da Vinci pudo haber hecho una fotografía, utilizando los medios a su alcance, nos disponemos a levantar una cámara oscura artesanal y rudimentaria. El fotógrafo Cuco Urdangaray y David Zurdo, autor de El último secreto de da Vinci, nos ayudan a colocar los listones más sencillos que hemos encontrado. Cubrir la estructura con unas telas negras. Este lateral y ese. Levantar una pared de madera. Y hacer un agujero en el centro de la cámara. Ya tenemos una cámara oscura rudimentaria, como la que cualquiera que hubiese leído a Aristóteles podría construir en la Edad Media. La segunda parte es conseguir enfocar al modelo para poder hacer la fotografía en la cámara oscura. Lo único que distingo bien es la ropa clara porque absorbe toda la luz, pero la cara no te la llego ni a distinguir ni nada. O sea, hay que iluminar más la cara. Habría que iluminar más todo, barbaridad más. Bueno, primero que... Pero Cuco, hay una cosa muy interesante de esto que está pasando. Sí. Porque en la sábana santa, la sensación que da en general es que el cuerpo y la cara se hicieron en fases distintas. La cara tiene más foco que el cuerpo. Por lo tanto, a lo mejor lo que estamos viendo ahora es un reflejo también de esto que estás diciendo. Bien, Cuco, ya hemos visto que la cámara oscura funciona. Funciona y mejor de lo que esperábamos porque se ve con verdadera, realmente bastante nítido y se ve, yo creo que con una calidad más que aceptable. Una vez superadas todas las pruebas, ya solo falta preparar la emulsión, impregnar la tela y probar nuestra fotografía. ¿Obtendremos alguna imagen con esta cámara oscura tan rudimentaria? Enseguida lo sabremos. Una vez que hemos levantado nuestra rudimentaria cámara oscura y que hemos superado todas las pruebas técnicas para enfocar al modelo, estamos en condiciones de empezar a preparar la emulsión. En primer lugar, separamos en un recipiente la yema del huevo de la clara. A continuación se añade urea a la clara de huevo. Y por último se mezcla el bicromato de amonio, la sustancia más tóxica. Ya está lista nuestra emulsión, con unos ingredientes que Leonardo da Vinci conocía perfectamente. Ahora solo falta extender la mezcla a la tela, introducirla en la cámara oscura cuando esté seca, colocar el modelo delante de la cámara e iniciar la exposición. ¿Pudo Leonardo hacer la sábana santa mediante un proceso fotográfico? ¿Qué imagen obtendremos de nuestro experimento? Tras esta tela negra se encuentra el resultado del último de nuestros experimentos. Vamos a ver qué es lo que nos dice nuestro test de cámara oscura al respecto. Lo primero que nos encontramos es una imagen tenue, casi invisible, como ocurre exactamente con la sábana de Turín. Pero llama la atención que el rostro es bastante visible.
podemos distinguir claramente las dos cuencas oculares, el tabique nasal, la zona de la barbilla y el bigote, y si extendemos nuestro campo de visión, empezaremos a distinguir el contorno del cuerpo. Se aprecia con bastante claridad la sombra de los dos brazos con las manos cruzadas sobre el abdomen, como lo muestra el hombre de la síndrome. De todas las imágenes que hemos intentado obtener durante nuestros experimentos, esta es la que más se asemeja, sin duda, a la síndrome de Turín. A finales del siglo XIX se descubrió que la sábana santa era un negativo fotográfico perfecto. La nuestra también lo es. Hemos llevado a cabo 3 experimentos inspirados en las 3 ideas científicas que mejor pueden explicar cómo pudo haberse formado la imagen del hombre de la sábana santa: el proceso natural, la fotografía o la intervención de un ácido. A la luz de nuestros resultados, puede concluirse que la sábana santa es la primera fotografía de la historia. Pero esta idea abre todo un universo de nuevos interrogantes. ¿Cuándo se obtuvo la imagen? ¿En la Edad Media? ¿En el Renacimiento? ¿En el siglo I? ¿Se usó otras veces esta técnica? ¿Quién fue el genio que todavía desafía a la ciencia del siglo XXI? Y sobre todo, ¿quién es el hombre de la sábana santa? Sin duda, la respuesta se encuentra en algún lugar, tal vez en el corazón del Arca Secreta.